Hola queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal. Soy Lalo Pintor, artista educador, y estoy a cargo del taller de artes visuales Mineduc. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo desarrollar una narrativa gráfica dentro de los géneros del cómics, las historietas y el manga. Lo primero que debemos hacer es definir nuestra historia y ponerla en función de un objetivo claro, como estrategia para llegar de mejor manera a los lectores. Pero primero pasaremos por el proceso de creación de los personajes necesarios para nuestro relato gráfico. Comencemos. En una primera etapa nos enfocaremos en aprender unas nociones básicas de las proporciones de la figura humana en el dibujo, como son, por ejemplo, el cuerpo, la cabeza, las manos, entre otras partes. Este método nos puede ser de gran ayuda a la hora de dar movimiento y expresiones a nuestros personajes, sobre todo si tu narrativa gráfica relata una historia que involucra deportes o superhéroes. Pero también existen otros estilos de dibujo que complementan los relatos gráficos y que se escapan a las proporciones convencionales de la figura humana. En una segunda etapa de este video nos enfocaremos en la parte más experimental, donde desafiaremos estos principios del dibujo en la figura humana para exagerar y acentuar los rasgos físicos de nuestros personajes en forma de caricaturas, cartoons, mangas y cómics. Bueno, pero para poder llegar a tener un dominio claro de nuestro estilo para dibujar y dar vida a nuestras secuencias de viñetas con primeros planos, miradas y en general perspectivas de los cuerpos, es necesario entender las bases de las proporciones del dibujo en la figura humana. Leonardo da Vinci y su clásica representación del hombre de Vitruvio, entre muchas afirmaciones que nos entrega, nos dice que en estatura un cuerpo humano mide 8 cabezas de alto, por lo que podemos deducir que el centro del cuerpo humano se encuentra en la pelvis y que la parte inferior corresponde a 4 cabezas. Por lo tanto, las otras 4 cabezas restantes de la parte superior se dividen entre el torso y la cabeza propiamente tal. Bien, es importante aprender las proporciones básicas de la cabeza humana y poder direccionarlas, dándole distintos ángulos para hacerlas rotar, y dibujar primeros planos de los rostros con sus miradas y sus respectivas expresiones faciales. Básicamente, el cráneo es una bola que es aplanada en ambos lados y más larga en la parte de atrás. Para efectos de dibujo, la forma geométrica más apropiada viene a ser el círculo. Andrew Loomis nos dice que para representar esta bola como una esfera sólida, tenemos entonces que establecer un eje. Y Loomis establece este eje utilizando el ejemplo de un clavo a través de una bola. Con este eje nosotros podemos establecer el centro vertical y horizontal de nuestra figura.
La línea vertical divide la esfera en dos partes iguales y la línea horizontal establece la línea de las cejas. Entonces, si rebanamos ambos lados de esta esfera, tendremos una forma básica que se parece bastante a un cráneo. Ahora bien, el ecuador viene siendo las líneas de las cejas y la otra línea del eje, la que es vertical, va a dividir la esfera en dos partes iguales. Partiendo de la línea de las cejas y siguiendo la línea del medio, podemos localizar dónde comienza la línea del cabello, en el extremo superior. En el extremo inferior localizamos la base de la nariz y de la base de la nariz más abajo tenemos la línea de la barbilla. Con estas instrucciones podemos comenzar a maquetear cualquier rostro o cara con la inclinación y el ángulo que nosotros queremos. Cabe señalar que utilizar un esquema para dibujar a base de trazar vectores rectas con distintas inclinaciones y ángulos también tiene su aplicación para dibujar cuerpos en movimiento y te puede resultar de gran ayuda si lo que tú quieres es desarrollar una narrativa gráfica que involucre posturas atléticas de la figura humana, como por ejemplo superhéroes, deportes, futurismo y todo lo que involucre un grado de realismo. Como nos podemos dar cuenta, el ángulo de los hombros y de las caderas va cambiando cada vez que el peso se apoya en una pierna o en la otra. Como les conté anteriormente, este pasaje del video es solo para tener una noción básica de las proporciones de la figura humana en el dibujo, para luego poder exagerarlas. Pero si tú sientes y quieres indagar más en este tema, te sugiero que busques el método que nos entrega Andrew Loomis.
También te sugiero que busques los distintos tipos y medios que existen para dibujar, como por ejemplo el carboncillo, los lápices pastel, la tinta, marcadores, entre muchos otros. También puedes buscar los distintos tipos de papel que existen para dibujar. En la segunda etapa de este video veremos una plantilla de formas, siluetas y figuras, que pueden ser modificaciones de las formas geométricas básicas, de las cuales seleccionaremos las mejores. Posteriormente, trazaremos los ejes a nuestra plantilla de formas para buscar las que nos generen posibilidades de llegar a una realización más avanzada. Primero vamos con los ejes verticales y luego con los ejes horizontales. Pueden ser curvas abiertas o curvas cerradas. Pueden ser juntas o también pueden ser separadas, como también pueden ser equidistantes entre sí. Este proceso es bastante arbitrario, pero la idea es tratar de tocar la tridimensionalidad. Una vez que trazamos los ejes a las figuras de nuestra plantilla de formas, nos dedicamos a buscar expresiones, colocando ojos y boca, para caracterizar a nuestros futuros personajes. Una vez seleccionadas las formas que presentan mayores condiciones para ser proyectadas, procedemos a pasar el limpio y comenzar a caracterizar nuestra futura línea de personajes, dentro de todas las posibilidades que podemos desarrollar con nuestra plantilla de formas. Siempre hay algunas que presentan condiciones instantáneas para la expresión, y a otras hay que darles un poco más de tiempo para que salga la caracterización que mejor se acomode a la figura. O quizás buscar el opuesto. En este tipo de procesos siempre es bueno estar abiertos a la mayor cantidad de posibilidades que nos pueda generar una figura o una silueta. Por lo que les recomiendo guardar siempre sus bocetos y no botarlos, porque el concepto de idea que proviene desde la imaginación va en dirección de sumarse, compararse e integrarse con otras ideas. Por eso les recomiendo no desechar ningún boceto. Por ejemplo, en esta figura opté por recurrir a la expresión opuesta de la forma inicial, mientras que en otras figuras me dejé llevar por la caracterización de las expresiones más evidentes, agregándole, aparte de los ojos y la boca, las orejas y el pelo, entre otros detalles, pero siempre tratando de exagerar
y acentuar los rasgos físicos propios de las caricaturas. Como habrán notado, recurrí a estas dos caricaturas bastante famosas, Hey Arnold y Stewie, de la serie Padre de Familia, para mostrarles que la cabeza de estos dos personajes están hechas a partir de un óvalo. Siempre se pueden ir agregando detalles a nuestros personajes. Por ejemplo, yo le agregué una barba de chivo a este personaje que tiene la cabeza plana. Finalmente me quedo con estas tres cabezas, porque creo que fueron las mejores opciones, y también porque creo que tienen relación entre sí. Al mismo tiempo tienen distintos caracteres. Uno es gruñón, el otro es absurdo y el otro es distraído. Podría adelantarme a contarles que son una banda emergente de rock, en busca de nuevas oportunidades en la música. Espero que esta primera etapa de la creación de personajes haya sido de tu agrado y también que les haya sido útil y práctico. La idea principal es nivelar el aprendizaje para que todos comencemos desde un mismo punto y al mismo tiempo despertar la iniciativa propia por la creatividad. Espero también que este método te ayude a generar un abanico de posibilidades que te permita caracterizar aún más tu línea de personajes. En el siguiente video nos enfocaremos en definir aún más nuestra línea de personajes. Visitaremos plataformas web relacionadas a la ilustración, la caricatura, el dibujo, los cómics y el manga, para tomar algunos ejemplos como referentes, y le daremos los primeros movimientos a nuestra línea de personajes. Bien, no me queda más que dejarlos invitados para la continuación de este video. Soy Lalo Pintor. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.